Buenos días, mi nombre es Javier García y en esta ocasión les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la definición genérica de lo que es un contrato según el ordenamiento jurídico venezolano. Este se encuentra en el artículo 1133 del Código Civil venezolano, donde su definición legal lo establece como una convención entre dos o más personas para arreglar, constituir, modificar, extinguir o crear un vínculo jurídico entre ellas. Es importante resaltar que también aquellas disposiciones del Código Civil en cuanto a los contratos, sus efectos y los elementos esenciales para el mismo se utilizarán de manera supletoria en cuanto a los contratos mercantiles. En este sentido, debemos entender a los contratos mercantiles como aquel vínculo jurídico que se ejecuta entre dos o más personas cuyo objeto es un acto de comercio, entendiendo por acto de comercio lo que son los actos de comercio objetivos establecidos en el artículo 2 del Código de Comercio, entre los cuales está, por ejemplo, la compra y la venta de un establecimiento comercial. En este sentido, este artículo los enumera de manera específica y de manera objetiva en cuanto a lo que es el acto en sí. El acto en sí se considera un acto de comercio. Y en cuanto a los actos de comercio subjetivos, son aquellos que según el artículo 3 son aquellas obligaciones o contratos que contraen los comerciantes, aquellas personas que tienen la cualidad de comerciante y que no tienen en su materia o su naturaleza, no son esencialmente civiles. En este sentido, los contratos mercantiles consideran tanto el acto de comercio en sí, es decir, el acto de comercio subjetivo, y aquellos actos que resultan de las obligaciones y de los contratos contraídos por los que son considerados comerciantes. Por su parte, tenemos también lo que son los elementos esenciales para que este contrato mercantil exista, y estos son los comunes para todos los contratos establecidos en el Código Civil también. En cuanto a esto, tenemos el consentimiento en primer lugar. El consentimiento es la declaración o un acuerdo de voluntades de manera deliberada, libre y sin ningún tipo de vicio de consentimiento, mediante el cual un sujeto de derecho afirma o niega un negocio jurídico por el cual otra persona le está ofreciendo. Esta es una declaración simple de voluntad, por lo tanto depende de la persona a la cual se le está ofreciendo el contrato. En cuanto al objeto, el objeto debe ser lícito, es decir, debe estar amparado por el ordenamiento jurídico venezolano, debe ser posible, es decir, susceptible de ser conseguido, y debe ser determinado o determinable. Esto hace referencia a lo que se considera como la prestación, es decir, la actividad o conducta que el deudor realizará en beneficio de su acreedor. Por otra parte, tenemos a la causa y la capacidad. En cuanto a la causa, esta debe ser lícita, porque las causas ilícitas son aquellas que son contrarias al ordenamiento jurídico, a las buenas costumbres y al orden público. Y la capacidad, en cuanto a esto, podemos referirnos a aquella cualidad o aptitud que tiene una persona para contraer o para generar relaciones contractuales. En este sentido, la regla es que las personas comúnmente son capaces, y las personas incapaces, según la ley, son, por ejemplo, los menores, no emancipados ni autorizados. Tenemos a los entredichos y a los incapaces según la ley, según el artículo 1144 del Código Civil y subsiguientes. Por su parte, el Código de Comercio establece que estas aplicaciones del Código Civil van a ser utilizadas de manera de que cualquier persona que tenga la cualidad de generar relaciones contractuales va a ser considerado como persona capaz para perfeccionar un contrato mercantil. En este sentido, también son capaces las sociedades mercantiles y los menores autorizados según el Tribunal de Primera Instancia Civil de su domicilio. Por otra parte, debemos hablar de lo que es la aceptación y de la oferta, es decir, del perfeccionamiento del contrato. En este sentido, debemos definir de manera clara lo que es una oferta y una aceptación. En cuanto a la oferta, es una proposición realizada por un comerciante ante otra persona que tenga interés en consumar un vínculo jurídico con el mismo. Es decir, en este caso de los contratos mercantiles, se propone un negocio ante una persona que tenga interés en que se ejecute el mismo, con arreglo a las condiciones que el propositor
establece, igual como puede ser el objeto del contrato, puede ser el precio, entre otros. En cuanto a la aceptación es la manifestación de la voluntad del destinatario de llegar a un acuerdo pleno con las condiciones en las que fue planteada esta oferta de este negocio jurídico. En este sentido, tanto la aceptación como la oferta pueden ser verbales o escritas y pueden ser públicas o privadas. En el caso de que las ofertas sean verbales, esta aceptación debe llegar de manera inmediata para que obligue a ambas partes. En el caso en que no sea inmediata, no producirá efectos y no se verá como perfeccionado el contrato. En cuanto a la oferta escrita, hay dos casos. Está el caso de que residan en la misma plaza y el caso de que residan en plazas diferentes. En el primer caso, que residan en la misma plaza, la aceptación deberá ser manifestada en un término de 24 horas. De esta manera se perfeccionará el contrato. Y en caso contrario, si residen en diferentes plazas, la persona que realice la oferta deberá determinar o deberá fijar un plazo para la aceptación y un plazo para la recepción de la aceptación. De esta manera, si se cumple las condiciones pactadas en cuanto a la aceptación y el plazo fijado para la manifestación de la aceptación, quedarán obligados ambas partes y será perfeccionado el contrato. Por último, tenemos un caso excepcional en el que existe el supuesto de que no se necesite la aceptación para el perfeccionamiento del contrato. En este caso, podemos resaltar aquella situación cuando para el perfeccionamiento del contrato la ejecución del objeto equivale a la aceptación del negocio jurídico. En este sentido, el contrato es perfecto al ejecutar la prestación, es decir, la actividad o conducta que debe realizar el deudor en beneficio de su acreedor. Y en este sentido, terminamos lo que serían los contratos mercantiles con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio y de manera supletoria a las disposiciones del Código Civil venezolano. Muchas gracias.